Muy bien. Bueno, ahí salieron todos esos muchachos. Continuamos, mis queridos. Bueno, a quienes nos visitan, queremos contarle que este mes empezamos a estudiar el libro de Daniel y acostumbramos a estudiar libros de la Biblia versículo a versículo. Hoy la historia de Daniel nos va a traer en el capítulo 1, gracias, y vamos a estar considerando los versículos 3 hasta el versículo 7. Y para considerar esos versículos, quiero que hablemos un poquito acerca de la plasticidad, porque la plasticidad es la capacidad de adaptación a los cambios. Cuando se habla de lo cerebral, los médicos, los neurocirujanos, dicen que la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse y para adaptarse a nuevas experiencias o estímulos, así lo definen ellos. Esa cualidad que es diseñada por Dios, porque recuerden que fue el Señor quien nos diseñó, de que nuestra mente sea catalogada en el buen sentido plástica, que tenga plasticidad para ser más exacto, es lo que nos permite a nosotros facilitar el aprendizaje, es lo que nos permite a nosotros que cuando haya un daño en una parte del cerebro, pueda otra parte del cerebro activarse para apoyar a esa. Y es esa misma facultad la que nos permite a nosotros, la que nos da la oportunidad de superar los grandes traumas que enfrentamos. ¿Por qué razón? Porque el cerebro va diseñando circuitos que los estudiosos del tema catalogan que es como si se hicieran avenidas, autopistas, para hacer X cosa. Y así como en la parte material, si hay un derrumbe, si se cae un puente, si hay algún problema en una autopista, hay que buscar otra ruta. No nos quedamos allí, sino que buscamos otra ruta para llegar a ese mismo lugar que antes llegábamos. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Cuando debido a un trauma, un impacto o algo, se rompe aquello a lo cual estábamos acostumbrados, es lo que permite tomar y crear nuevas conexiones. Eso es lo que experimentamos, hermanos, cuando enfrentamos, por ejemplo, el duelo. Se muere una persona a la cual amamos mucho y hay un choque grandísimo, porque se rompe, la muerte al final de cuentas es separación, es una ruptura, se rompe aquella conexión con esa persona, ya nunca más la vamos a volver a ver. Pero fíjense que el cerebro nos permite crear nuevas conexiones para poder seguir continuando. ¿Por qué les estoy hablando de esto de la plasticidad cerebral? Porque yo no sé qué tanto de plasticidad cerebral conocía Nabucodonosor. Lo que sí les puedo asegurar es que él estaba absolutamente seguro de que podía formar personas a su gusto. Y la mejor manera de formar personas a su gusto era tomando jóvenes. Todos nosotros somos maleables. Todos nosotros podemos adaptar el pensamiento según lo deseemos, pero sin duda alguna, entre más joven se es, menos resistencia al cambio se pone o se presenta. Por esa razón, fíjense que todas las ideologías que se crean siempre van apuntadas hacia la juventud. No es raro que el primer ámbito que se accede para que una ideología agarre fuerza es el ámbito universitario, donde hay muchos jóvenes en formación que se espera que al cabo de 3, 4, 5 años sean los que estén liderando los diversos procesos y a ellos se les puede hacer creer cualquier cosa. Mis queridos, Nabucodonosor buscaba cambiar a Daniel y a sus amigos y para ello diseñó un entrenamiento de 3 años para lograr amoldarlos, para lograr hacer lo que nosotros hacemos con una plastilina,
que puede venir en una forma alargada, cilíndrica, pero al final de cuentas va a terminar esa figura conforme a lo que nosotros queremos. Y eso era lo que él quería hacer. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y sabemos que ese fin que él se había propuesto, al menos con Daniel y sus amigos, falló, porque no logró cambiarlos. Pero hay algo aquí que yo deseo que miremos, hermanos. La misma meta que se puso Nabucodonosor de cambiar, de amoldar a estos jóvenes israelitas, es la misma meta que se traza el mundo para amoldar a su gusto a todos los cristianos. Es por esa razón que hoy he titulado esta enseñanza La búsqueda de cambios, que por supuesto para el pasaje que nos atañe es la búsqueda de cambios que buscaba Nabucodonosor en aquellos jóvenes que él iba a formar. Y de allí, hermanos, que como esa estrategia de Nabucodonosor de amoldar personas a su gusto es la misma que hace el mundo de amoldar personas a su gusto, estamos llamados nosotros como cristianos a pararnos firmes y contracorriente a actuar mientras estemos acá. Mis queridos, nosotros necesitamos resistir el cambio que el mundo desea operar en nosotros. Todo lo que el mundo hace quiere colocarnos un molde. Y ese es el molde que nosotros necesitamos resistir. Vamos a considerar este pasaje, mostrando a Nabucodonosor en dos facetas. La primera, mostrando la elección que él hizo. Y en la segunda, mostrando la transformación que él buscó. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esa elección que hizo Nabucodonosor. Y para ello, mis queridos, ubiquémonos en los versículos 3 y 4. Ayúdamelos a leer nuevamente, por favor. Versículos 3 y 4, bien fuerte, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hasta allí. Hasta allí, por favor. Mis queridos hermanos, lo primero que quiero que consideremos es que Nabucodonosor ordenó escoger los mejores jóvenes israelitas. Y estos versículos 3 y casi la totalidad del 4 nos hablan de esa elección que hizo Nabucodonosor. ¿De qué se trata esa elección? ¿Por qué Nabucodonosor tuvo el deseo de elegir lo mejor de lo mejor? Porque Nabucodonosor estaba levantando, bueno, su padre había iniciado el proceso de levantar el imperio neobabilónico y Nabucodonosor le había dado un buen curso a eso y había logrado derrotar al oponente que tenía que derrotar para poder tomar el poder mundial. En la batalla de Carquemis había derrotado a los egipcios. Y al derrotar a los egipcios, derrotó también a los asirios que se habían aliado con él. Y ese fue el fin de la historia para los asirios. Y ese fue el punto de inflexión, como lo registra la Biblia, ante el cual Necao volvió a Egipto y no volvió a salir de sus fronteras. Ahora, todo lo que le pertenecía a Egipto, todo lo que le pertenecía a Asiria, ahora está bajo el poder ¿de quién? Nabucodonosor. ¿Y cuál era la estrategia de él? La estrategia de él, hermanos, era dominar el mundo entero, el mundo conocido. Y para eso él quería establecer una corte internacional. ¿Y con qué iba a establecer él esa corte internacional? Con lo mejor de cada país que había conquistado, de cada reino que había conquistado. La Biblia nos habla de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cuando leemos el resto del capítulo entendemos que ellos no eran los únicos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el pasaje dice, de estos tomó 4. ¿Qué era lo que él quería?
establecer, como les dije a ustedes, una corte internacional y actuar de esa manera o de una forma diferente a como lo hacían los asirios. ¿Qué hacían los asirios cuando conquistaban un país? Agarraban y se llevaban la mitad del país y lo que hacían era traer y llenar con muchos otros países esa otra mitad, por lo cual lo que hacía era mezclarlos y de ahí salen los samaritanos. La política de Nabucodonosor era diferente. Era agarrar lo mejor de cada país, amoldarlo a su gusto y que luego ellos se convirtieran en representantes de Babilonia en cada uno de sus países. ¿Qué lograba Nabucodonosor con tener a los hijos de los reyes, ¿no? De la realeza, de la nobleza? Ganaba mucho, al menos dos cosas. Número uno, al tener los hijos de la realeza, esos países la iban a pensar dos veces antes de sublevarse contra Babilonia. Díganme ustedes, si uno está en guerra con una persona, son enemigos con una persona y esa persona agarra a los hijos de uno, ¿lo dejan maniatado de una vez o no? Nabucodonosor sabía eso. Pero también, lo segundo es lo que les acababa de decir ahora. Él quería capacitarlos, entrenarlos para que ellos volvieran a sus tierras y allá fueran representantes de Babilonia. Versículo 3, por favor. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, o algunos recomiendan leer al Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese, miren esto, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Perdónenme y les repito, ¿por qué del linaje real de los príncipes? Porque así lograba control e influencia. Pero estamos diciendo que él hizo una elección y esa elección era escoger lo mejor de lo mejor. ¿Qué tan superiores eran Sadrach, Mesach, Abednego y los demás que escogió Nabucodonosor? Pues mis queridos, los jóvenes escogidos eran socialmente superiores. Según la última parte del versículo 3, ¿cuál era la procedencia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Eran qué? Del linaje real. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa del linaje real? Hijos de reyes. Así de sencillo. Eran hijos de reyes. Entonces él iba a armar una corte internacional, pero él quería que eso de lo mejor estuvieran acostumbrados a los niveles sociales altos, a la realeza, porque eran temas de realeza los que debían tratar. Él le dijo eso al jefe de los eunucos. Hay dos acepciones para eunucos. Las dos son valederas. Eunucos, pues aquellos varones que eran castrados, ¿no? Pero también la segunda acepción es que ellos se castraban para un fin. Y el fin era no tener que distraerse con familia, sino dedicarse por entero a los negocios del rey. ¿Qué lograban ellos con eso? Ascender más rápidamente en los puestos de gobierno. Por eso en algunas ocasiones la palabra eunuco se traduce como un alto funcionario, o se traduce como uno de los ministros principales de un país. Al parecer, mis queridos, es muy posible que Daniel y sus amigos hayan sido castrados para ponerse al servicio del rey de Babilonia. Y esto yo quiero que lo recordemos, según lo miramos hace 8 días. Esto no por la voluntad de Nabucodonosor, sino lo aprendíamos hace 8 días, según el verso 2, por la voluntad de el Señor. El Señor ya se lo había dicho años antes al pueblo de Israel, en Isaías. No sé si alcanzan a leer, pero en Isaías capítulo 39, los versículos 5 al 7, el Señor les dijo a través de Isaías al rey Ezequías. Miren lo que les dijo. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Presten la atención, verso 7.
de tus hijos. Pregunta, ¿hijo de quién? Del rey. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Al fin de cuentas, hermanos, este era el cumplimiento de la palabra del Señor. Y por eso este rey, en cumplimiento de esa palabra, sin que él lo supiera, estaba cumpliendo la voluntad de Dios al elegir lo mejor de lo mejor, en este caso, a los que estaban socialmente más capacitados. Y esa palabra linaje que aparece allí, hermanos, es el mismo término semilla. Es la misma palabra semilla. Nabucodonosor quiso cultivar esa semilla para obtener árboles conforme a sus proyecciones. Entonces, estos jóvenes eran socialmente superiores, pero miren ahora en la parte inicial del verso 4 y díganme en qué otro ámbito eran ellos superiores. Les leo: muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. ¿En qué otro ámbito eran ellos superiores? Muy bien, los muchachos eran físicamente superiores también. Imagínense esto, aquí se ponen a suspirar las mujeres. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, quiere decir que no hay ningún defecto. Y de buen parecer, que son bonitos. ¿Qué más se le hace? Dirán algunas, qué desperdicio. ¿De qué edad era aproximadamente Daniel? Siempre lo catalogan todos en el mismo rango de edad. 13, 14, 15 años, ahí lo catalogan todos. Varias razones para eso. Una, que se utiliza el término muchachos, que es para hablar de alguien realmente muy joven, diríamos hoy en día adolescentes. Y lo otro, porque en la antigua Persia los estudios superiores comenzaban a los 13 o 14 años. Entonces, estos eran muchachos que físicamente eran superiores, ¿verdad? Pero hay otro ámbito en el cual ellos eran superiores. Continúo leyendo el verso 4. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿En qué otro ámbito eran superiores todos? ¿Cierto? Los muchachos, mis queridos, escogidos eran intelectualmente superiores. Yo quiero que observemos dos palabras de allí. La palabra enseñados y la palabra sabiduría. La palabra enseñados indica comprensión, que es la facilidad de asimilar conceptos nuevos. Y la palabra sabiduría, el término que se utiliza allí, está relacionado con aquella facultad que permite tomar decisiones acertadas y a tiempo. De tal manera que el rey no quería algo así como máquinas que simplemente memorizaran y memorizaran y memorizaran, sino que el rey quería escoger a personas que tuvieran esa facultad de asimilar fácilmente, pero que eso lo llevaran a la práctica de tal manera que decidieran así y de manera correcta. Eran jóvenes intelectualmente superiores. Y por esas razones que después dice sabios en ciencia y en todo entendimiento, conocimiento, ¿cómo lo dice? Y de buen entendimiento, ¿cierto? Y de buen entendimiento. ¿Cómo vamos hasta aquí, mujeres? Vamos a hacerle esta pregunta a las mujeres. ¿Qué tal les parece esta? Apenas me alzan la... Ahí sí se cuenta como el presentador colombiano, joven, bonito, millonario. Miren estos jóvenes de acá, con una educación de la alta sociedad, inteligentes, bonitos. ¿Qué les hacía falta a ellos? Una cosita. Dice el versículo 4, e idóneos para estar en el palacio del rey. Idóneos para estar en el palacio del rey. ¿A qué se refiere eso?
idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué iban a hacer ellos en el palacio del rey según el programa de Nabucodonosor? Entonces, ¿en qué ámbito tenían que ser ellos superiores si iban a gobernar? Muy bien. Los muchachos, mis queridos, o los jóvenes escogidos, eran administrativamente superiores. Eran administrativamente superiores. Porque ellos los tomó el rey como siervos, no para ponerlos en los quehaceres, sino para que le ayudara a gobernar. Digo yo, qué vista la de este rey Aspenaz, la de este Aspenaz, perdón, el jefe de los eunucos. Porque mirar muchachos y poder analizar, este pollo pinta bien. Porque recuerden que son muchachos, no son personas ya maduras, formadas, que le pueden decir, estas son mis credenciales. Son muchachos, 13, 14, 15 años, pero con un ojo, hermanos, bien afinado. Vean, hay una marca que normalmente la utilizan los jóvenes, una marca de jeans. La marca es Coag. ¿La han visto? Sí, les es familiar, ¿cierto? Coag. Está en muchos centros comerciales y todo. Se escribe K-O-A-J, ¿verdad? Coag. Cada vez que ustedes dicen Coag, están pronunciando una palabra hebrea. Y es la palabra hebrea que aquí se traduce como idóneos. En otros pasajes, como en Eclesiastés, se traduce como fuertes. La etiología de por qué el dueño de esa marca decidió ponerle ese nombre a la nueva marca es bien interesante. Es que iba a entrar el grupo Zara aquí a Colombia, la marca de ropa Zara. Y él era el dueño de Pronto, de Army y de todos estos almacenes. Y él se puso a pensar y dijo, la llegada de ellos nos acaba. Pero ideó algo, voy a crear una nueva marca y con esa le hago competencia. Y le salió. Y esa marca se llama Coag y se traduce como fuerza, poder, capacidad. Y al hombre le salió bien el tiro, ¿eh? Porque lo vemos ahorita con almacenes en todo lado. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ese término es el que se utiliza allí para decir que ellos fueran idóneos para estar en el palacio del rey. Mis queridos, tengamos en cuenta esto. Entre más se han capacitado a nuestros jóvenes, entre más nos esmeremos nosotros en criarlos para la gloria de Dios, más visibles se hacen para el enemigo. La solución para esto, hermanos, no es dejar entonces brutos y sin desarrollos a nuestros hijos. La solución para esto, mis queridos, es formar en ellos un carácter tal que ellos puedan permanecer firmes y soportar firmes, sin negociar, los principios que se han aprendido en casa, emanados de la palabra de Dios. Ese fue el plan de él, Nabucodonosor. Miren lo que eligió Nabucodonosor. Y esto nos tiene que hacer pensar en esto. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Por qué? La razón primaria. ¿Por qué ellos eran socialmente superiores? Sí, y esa es la razón secundaria, pero la primaria, ¿cuál es? Exacto, porque ¿quién eligió eso? ¿Quién eligió que ellos nacieran en la cuna de un rey? ¿Por qué ellos eran físicamente superiores, bonitos, atléticos? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, ¿no dice la Biblia que por eso fue que se salvó Moisés? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Lo agarra la hija del faraón y ¿qué es lo que resalta la Biblia que ve ella? Era un niño hermoso. ¿Dónde ese peladito fuera feo? Porque la Biblia es la que resalta, es la Biblia la que dice, ella vio que era hermoso. Y ojo, no estoy diciendo con esto que este sea el parámetro correcto, sino que ese fue el parámetro que utilizó la hija del faraón. Y por eso se salvó Moisés, porque era bonito. Ahora imagínense quién hizo que Daniel y sus amigos fueran bonitos. Bien,
¿Quién hizo que Daniel y sus amigos tuvieran esa inteligencia arrolladora? ¿Y quién hizo que Daniel y sus amigos tuvieran esas capacidades administrativas desde muy pollitos, desde muy niños? Dios. Mis queridos, nosotros no podemos pensar en las habilidades de Daniel y endiosar a Daniel porque caemos en idolatría. Nosotros tenemos que ver a estos jovencitos y pensar cuán grande, poderoso, soberano es el Dios en el cual hemos creído. Bueno, y nosotros nos miraremos y de pronto como que no clasificamos en las 4, no hay problema y no clasificamos en las 4. Porque independientemente de cuál sea la clasificación, hermanos, todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo especialmente, hemos recibido dones y hemos recibido talentos, habilidades, y todas proceden de Dios. Y por eso siempre debemos usar todo eso solamente para la gloria de Él. ¿A qué quiero motivarlos con estos 2 versículos que hemos estudiado hasta acá, mis queridos? A que tú uses lo recibido de Dios solo para la gloria de Él. Hermanas, bueno, la mujer sí, de por sí, la mujer nace siendo bonita, un hombre es el feo, pero toda mujer es bonita. Les quiero decir eso. Usen su belleza física como lo hace una mujer piadosa. No usen su belleza física para atraer la mirada de muchos hombres. No usen su belleza física con la intención de alimentar el morbo o la concupiscencia de los hombres. Úsenla para la gloria de Dios. Aquí tanto para hombres como mujeres. Aquí dentro de nosotros hay hombres y mujeres que son muy inteligentes. Y continuamente, dependiendo del área en el cual se muevan, les busco consejo porque son muy inteligentes y son muy capaces. Pero mi querido, usa toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, todo ese conocimiento solo para la gloria de Dios. Piensa en esto. Dios te permite ir a la universidad y el fin primordial no es que tú salgas con un título universitario. El fin primordial es que tú vivas para la gloria de Dios allí en la universidad. Dios te dio habilidades para que tú comercies, generes ingresos, produzcas riquezas. Eso te lo dio Dios. No es para que tú estés gastando de una manera antibíblica como el Señor no lo aprueba. Es para que tú canalices todo eso para la gloria de Dios. ¿A qué los quiero motivar con esto? Cuando miramos la vida de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o utilicemos sus nombres hebreos, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, vemos que ellos usaron todo lo que Dios les dio solo para la gloria de Él. Y ese sigue siendo nuestro reto, hermanos. Dice Pablo a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mis queridos, todo lo que Dios nos da no nos debe llevar al orgullo, nos debe llevar a trabajar para la gloria de Él siempre. Amén. Entonces, querido, usa todo lo que te ha dado Dios solo para la gloria de Él. Vea. Eso es lo primero que nosotros miramos ahí, que Nabucodonosor ordenó escoger los mejores jóvenes israelitas. Pero hay una segunda orden de Nabucodonosor, y es que Nabucodonosor ordenó transformar los mejores jóvenes israelitas. De eso se trata el pasaje de hoy, de cómo Nabucodonosor escoge y cómo Nabucodonosor busca transformar. Con los demás le salió la jugada y por eso coloca la palabra busca. Y en el enunciado coloca la palabra ordenó, porque con Daniel y sus amigos, pues sí, la cosa no fue como él lo esperaba. Miren, la política de Nabucodonosor era
como les dije, capacitar a lo mejor para que luego ellos fueran una especie de embajadores de Babilonia en la propia tierra. Pero en el caso de Daniel tuvo una variación. Daniel y muy probablemente sus amigos también. ¿Cuál es la variación? Que Daniel fue tan superior que todos los reyes que gobernaron mientras Daniel estuvo con vida, siempre lo quisieron tener ahí cerquita, en el círculo de poder. Y ese fue el caso de Nabucodonosor, ese fue el caso de Belsasar, ese fue el caso de Darío. Miren que este Nabucodonosor le tenía gran aprecio a Daniel, y lo sabemos por los capítulos siguientes. Y cuando vamos más adelante a Darío, que ya en la época de Darío, cuando mandan a Daniel al foso, ya ahí sí es un viejito. Miren que Darío apreciaba tanto a Daniel, que luego de que lo envía al foso de los leones, no pudo dormir toda la noche. Y antes de eso, procuró por todos los medios legales de librar a Daniel, no pudo. Como no pudo, toda la noche la pasó en vela. Yo para qué tuve que haber firmado esa ley. Y al otro día, apresuradamente, tan pronto amanece, va al foso de los leones. Daniel, el Dios al cual tú de continuo sirves, ha podido librarte de los leones. Este Daniel, mis queridos, siempre estuvo en el círculo de poder, porque el Dios soberano había decidido eso. Pero quiero que nos enfoquemos un poco en esa orden de transformar a estos jóvenes, esa orden que da Nabucodonosor de, permítame la expresión, lávenles el cerebro, cámbienle la manera de pensar. ¿Cómo lo hizo Nabucodonosor? Versículo 4, la parte final después del punto y coma. ¿Están allí? Versículo 4 en la parte final, después del punto y coma. Díganme cómo comenzó la transformación de estos jóvenes. ¿Cambiando qué? Empezó la búsqueda de transformación. Miren, Nabucodonosor enfermó la transformación en ellos buscando el cambio de enseñanza o con el cambio de enseñanza. La Biblia dice al final del versículo 4 y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Las letras, hermanos, ustedes que están tomando apuntes, las letras entiéndase como los libros o la escritura, entiéndase así las letras. ¿Qué quiere decir? Que a Daniel y sus amigos les empezaron o los pusieron a leer los libros que ellos manejaban de matemáticas, los libros que ellos manejaban de filosofía, pero también los libros que ellos manejaban de encantamientos, de hechizos, de su cantidad de ídolos, porque recuerden que Babilonia era la cuna de la idolatría. Todos esos libros comenzaron a metérselos a Daniel. ¿Por qué, hermanos? Porque tan pronto una persona asimila una enseñanza, comienza a vivir acorde a ella. Y ahí estaba el reto para Daniel. ¿Cómo entender esa enseñanza solo en el ámbito intelectual y no asimilarla en su corazón? Voy a tratar de ilustrar. ¿Cómo podría Daniel saber, bueno, si yo quiero conquistar a una mujer, tengo que hacer una sopa con 10 ranas, 4 patos y una cabeza de ratón? Y saberlo aquí intelectualmente, porque a él le iban a preguntar, a él le iban a evaluar y él poder responder. Pero que en su corazón dijera, jamás yo voy a deshonrar a Dios haciendo esto. Es el mismo desafío que usted y yo enfrentamos hoy, hermanos. Cuando estamos al tanto de tantas enseñanzas, de tanta filosofía, de tanta ideología, que simplemente debemos tener como cosas de información general, de cultura general. Pero nuestro corazón debe estar aferrado únicamente a la enseñanza de la palabra de Dios, para que nuestra vida pueda moldarse a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces esa es cuando se dice la letra, está hablando de los libros. Pero ¿qué más les enseñase aparte de la letra? La lengua. Y la lengua, pues entiéndase el lenguaje. Porque ¿qué se buscaba con eso?
contextualizarlos, culturizarlos. Entonces miren que Nabucodonosor empezó la transformación con el cambio de enseñanza. ¿Con qué continuó la búsqueda de transformación por parte de Nabucodonosor? Versículo 5, léanlo ustedes, el verso 5, bien fuerte hermanos, 1, 2 y 3. ¿Con qué siguió la búsqueda de transformación Nabucodonosor? Muy bien. La búsqueda o la transformación, hermanos, se buscó con el cambio de comida. Hermanos, una cosita. La comida que tenía el rey no tenía nada absolutamente de malo. Y lo sabemos por qué. Pues uno, por lógica, porque es la comida del rey. ¿Y qué come el rey? Entonces, uno por eso. Pero dos, también por la palabra que usa la Biblia. Cuando dice allí el término provisión, que dice de la provisión de la comida del rey, ese término provisión se entiende como manjares o comida selecta. Recuerden que era lo mismo que iba a comer el rey. De manera que eso era lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué ocurría? Es que al comerse esa comida, Daniel sabía que era comida, mucha de ella iba en contra de la ley que le había o de la dieta que la ley de Dios decía. Y mucha de esa comida estaba consagrada a los ídolos paganos. De tal manera que para ellos comer de eso era rendirle adoración a esos dioses paganos. ¿Qué está haciendo el rey entonces cuando les da a ellos lo mejor de la comida? Lo que le está diciendo es, miren que mis dioses son los más fuertes porque son los que les ofrecen esto a ustedes. Para que entendamos por qué Daniel en el verso 8 le llama eso contaminación. Pero me llama la atención y quiero hacerle un énfasis especial, hermanos, a la palabra o al verbo que está después del punto y coma. ¿Qué tenía que hacer ese jefe de los eunucos con ellos por orden del rey? Tenía que darles comida del rey, tenía que darle vino del rey, pero fíjense lo que sigue diciendo, y que los criase 3 años. Miren la palabra que quiso usar la Reina Valera, criar. La palabra criar se entiende como educar o entrenar. Por eso les dije al comienzo que este era un periodo o un proceso de entrenamiento de 3 años. Pero, ¿cuál era el propósito de esa crianza? Porque es muy importante. ¿Cuál era el propósito de esa crianza? Miren el versículo. Dice, para que al fin, esa es una expresión que indica propósito, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Hermanos, el fin de la crianza de Daniel y sus amigos era presentarse ante el rey como servidores. Y yo le quiero hacer un énfasis especial a esto, hermanos. ¿Cómo cambiará nuestra manera de ver la crianza si entendemos que el fin de ellas es presentar a nuestros hijos como siervos ante Dios? Mira, Nabucodonosor ordena esto: críalos para que me los presentes a mí. Y sabes que esa es exactamente la voluntad de Dios para con nosotros los padres. Nos entrega niños, nos entrega hijos para que nosotros los criemos con el fin de presentárselos a Él como siervos. ¿Qué indica esto, mis queridos? Que Dios nos entrega hijos para que nosotros les devolvamos siervos. Entendamos eso, mis queridos. Dios nos entrega hijos para que nosotros les devolvamos siervos. Hermanos, una de las cosas que en la actualidad
se menosprecia, pero de una manera descarada, es la crianza de los hijos. El enemigo ha socavado nuestro pensamiento de tal manera que se llega a creer que el proceso de crianza de los hijos es dejar de crecer yo como persona. Cuando si hay algo que a mí me permite crecer como persona, es criar un niño. Y el objetivo por el cual el Señor nos entrega hijos a nosotros es para que a Él le devolvamos siervos. Mi querido, si nosotros a nuestros hijos le damos la mejor alimentación, le damos la mejor ropa, le damos la mejor educación, pero al finalizar no están sirviendo a nuestro Dios, fracasamos como padres. Y yo quiero que eso nos lleve a reflexionar. ¿Por qué estamos invirtiendo tanto esfuerzo, tiempo, dinero en arandelas y no en lo principal, que es presentar nuestros hijos a Dios? Como está escrito en los Salmos, Sela, que significa reflexiona. No cedamos el privilegio de criar a nuestros hijos a otro. A los hijos únicamente los deben criar sus padres, nadie más. Y yo sé que este pensamiento hoy en día es considerado anticuado, retrógrada y en algunos lugares hasta para cárcel. Pero no he visto a la primera mujer ni al primer hombre que hayan criado unos hijos para la gloria de Dios y que después de haber criado hombres y mujeres que están sirviendo al Señor, sea como pastores, sea como ingenieros, sea como vendedores, sea como sea, pero sirviendo al Señor. No he visto al primer papá, no he visto a la primera mamá que diga, yo perdí mi tiempo. Contrario a eso, he visto a esos padres ya llenos de canas, diciendo gracias a Dios por su misericordia. Hermanos, no nos dejemos poner el molde del mundo cuando tenemos la directriz perfecta de la palabra del Señor. ¿Cómo se logra eso? Criar hijos para la gloria de Dios. Hay un versículo que nos ayuda. Yo quiero que ustedes lo lean, por favor. Lo coloqué en la Nueva Traducción Viviente. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Ayúdamelo a leer, por favor. 1, 2 y 3. ¿Por qué Dios quiere que el varón cristiano se case únicamente con una mujer cristiana? ¿Por qué el Señor insiste en no os unáis en yugo desigual? Porque Él va a pedir esos hijos que van a resultar del fruto de su unión. Mírenlo cómo lo dice. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere de ti en tu relación de esposo y esposa? ¿Qué es lo que Él quiere? Mira la respuesta. De esa unión, ¿qué quiere Él? Hijos que vivan para Dios. Eso es lo que Él quiere. Entendamos esto. Dios no está pidiendo yo quiero empresarios. Dios no está diciendo yo quiero profesionales. Dios está diciendo yo quiero hijos que vivan para mí. Sin importar si es el vendedor ambulante o si es el dueño de una corporación, pero que vivan para Dios, sin importar si es el analfabeta o si es aquel que está con una cantidad de títulos universitarios. Igual Él quiere que los dos vivan para Él.
De manera, hermanos, que el estudio no es el problema, la falta de estudio no es el problema. La mucha plata no es el problema y la escasez de plata no es el problema. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que tenga o no tenga, yo viva para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sin importar cuál sea el entorno, cuál sea la fachada, nuestros hijos vivan para Él. El impacto de Daniel, si ustedes quieren mirarlo en el capítulo 2, versículo 23, el impacto de los padres de Daniel lo describe la parte inicial del capítulo 2, versículo 23, cuando Daniel interpreta el sueño del Nabucodonosor, del rey. Miren cómo expresa él al inicio del versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Él está alabando ¿a quién? A Dios. Pero alaba a Dios teniendo en mente ¿a quién? ¿Qué indica eso? Que el impacto espiritual de los papás de Daniel se hizo a plenitud. A ti, oh Dios de mis padres. No deseo yo otra cosa, hermanos, para Gabriel y para Timoteo, que un día ellos puedan levantar sus manos y decir: a ti, oh Dios de mis padres, te alabo. No busco y no deseo otra cosa aparte de eso. Que vayan a estudiar, no me interesa. ¿Cómo vaya a ser su posición socioeconómica? Después de que trabajen, ellos van a tener comida. Pero hay algo que sí me preocupa, hay algo que sí me trasnocha, hay algo que sí me parte la cabeza día tras día. Que ellos crean en Jesucristo y que después de creer se consagren al servicio de Él para toda su existencia. Y mis hermanos, no busquemos para nuestros hijos cosa diferente a esa. Que vivan para Dios, que vivan para Dios, que vivan para Dios, no para este mundo pasajero que pronto va a pasar. La transformación se buscó con el cambio de enseñanza, se buscó con el cambio de comida, pero ¿con qué más se buscó en los versículos 6 y 7? Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ahí está la respuesta. ¿Con qué más se buscó la transformación de estos jóvenes? Con el cambio de nombre. Con el cambio de nombres. Le cambiaron los nombres que honraban y recordaban al Dios verdadero por nombres que honraban y pretendían recordar a los dioses falsos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que Nabucodonosor quería construir una corte internacional donde todos nos toleráramos los unos a los otros, y eso de la ley judía, eso es muy radical. ¿Cómo así que Daniel, Dios es mi juez? No, juez puede ser cualquier otro. ¿Cómo así que Ananías, Dios ha tenido misericordia o ha favorecido? No, si a nosotros nos puede favorecer cualquier otro Dios. Eso es muy radical. Tenemos que cambiarlo, tenemos que suavizarlo, tenemos que matizarlo. Y por eso propone que se le cambien los nombres. Él buscaba eliminar, hermanos, y yo quiero que tengan en cuenta eso. Él buscaba eliminar toda distinción y homogeneizar. ¿Por qué razón? Porque Nabucodonosor era un hombre muy inteligente y él sabía que entre más homogeneizara la masa, era más fácil de controlarla. ¿Qué nombres? Vamos a mirar. A Daniel, ¿cómo le puso? Belsasar, ¿cierto? Daniel significa, ahí les coloco, Dios es mi juez. La palabra Dan significa juez. La terminación El significa Dios. Y la letra I significa mí. Por eso Dios es mi juez. Pero le pone ahora Belsasar. Bel era otra manera de llamar al dios Marduk de ellos, que era la deidad principal.
Y Sazar era la idea de protección, entonces por eso Belsasar, que Bel proteja su vida. Segundo nombre que aparece allí, de los amigos de Daniel. ¿Quién? Ananías. Ananías. Ananías, la primera palabra, Ana, como la Ana de la Biblia. Ana significa favorecida. Y la terminación Ías es Jehová. Por eso Ananías significa Jehová ha favorecido. Pero a ese Ananías le cambian el nombre y le ponen Sadrach. La terminación hace que aparece allí, hace referencia a la diosa o al dios de la luna Aku. Por esa razón, Sadrach significa mandato de Aku. Pero hay otro amigo de Daniel que se llama Misael. Misael tiene el mismo significado de Miguel. Mis o mic, según corresponda, se traduce con la palabra interrogativa ¿quién? Y la terminación él, ya la miramos arriba en Daniel, es Dios. Por eso Misael significa ¿quién como Dios? Y miren que ese fue uno de los nombres más crueles, porque le cambiaron la terminación, quitaron a Dios y pusieron a Aku, el dios de la luna, para que ya no sea quién es como Dios, sino que sea quién es como Aku. Y a Azarías, con Z, no es con S. Azarías. Si fuera con S, tendría que haber otro que se llamara Guisarías, ¿no? Pero este es Azarías. Azar, hermanos, miren acá nuestro versículo. El Señor no ha dejado ¿de qué palabra viene esa? Ebenezer. Ezer es el mismo azar, por eso significa ayuda. Y la terminación Ia, ya la dijimos en Ananías, es Jehová. Por eso Azarías es Jehová ha ayudado. Y a él le pusieron Abed-nego. Abed es la misma palabra Obed, que significa siervo, y Nego era el dios, otro dios babilonio. Abed-nego, entonces, siervo de Nego. Pero saben, hermanos, ¿qué es lo que buscaba Nabucodonosor con este cambio de nombres? Eliminar todo aquello que los hiciera parecidos a Dios. Mira, lo que significa, hermanos, es que la transformación del mundo busca eliminar todo parecido con Dios. Por eso el mundo quiere ponerte un molde, para que tú no te parezcas en absoluto a Dios. Y al final, independientemente de cuál sea la filosofía, observa tú la vida de las personas que han seguido esas filosofías contrarias a la palabra de Dios y date cuenta que todas, sin excepción, son vidas destruidas. Porque a eso vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Pero nuestro Dios vino y envió a su Hijo para darnos vida y dárnosla en abundancia. De aquí, hermanos, a mí me llama la atención que Babilonia cambió sus nombres, pero no sus identidades. La identidad de ellos la tenían clara, de quién somos, a quién pertenecemos y para dónde vamos. Lo sabían bien Daniel, Misael, Ananías y Azarías. ¿Les pudieron haber cambiado sus nombres? No hay problema, pero su identidad estaba bien definida. Y mi querido, sin importar cómo el mundo quiere identificarte a ti, o mejor, sin importar cómo el mundo quiera nombrarte, llamarte a ti, que tu identidad esté definida en Cristo. Cree solo lo que Él dice. Si tú crees solo lo que Él dice, vas a vivir en verdadera libertad. En una ocasión estaba pensando o hablando, tratando un caso de consejería, donde una persona consideraba que la otra era pues ya muy sucia, porque había pecado. Y yo le hice a esa persona, le hice una pregunta. Le dije, ¿aquel que lo ofendió a usted ya se arrepintió? Y él reconoció, sí, ya. Yo le dije, entonces recuerde que Primera de Juan dice, en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, de manera que ante usted no está alguien contaminado, está alguien perdonado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Mi querido, no nos dejemos definir por algo diferente a lo que nos dice Dios en su palabra, porque esto es lo que somos, lo que nos dice Dios. Nabucodonosor escogió lo mejor de Judá para transformarlo según su imagen. Hermanos, yo quiero que entendamos esto: ninguna acción del mundo es neutral. Nada de lo que haga el mundo es neutral. ¿Por qué lo sabemos? Porque primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Por esa razón, mis queridos, todo lo que tú ves que el mundo te ofrece, todas las series, todo el entretenimiento, toda la música, todas las novelas, todas las películas, lo que buscan es amoldar tu pensamiento al gusto del mundo. Mira, solamente para ilustrar, mira la locura que estamos viviendo hoy llamada ideología de género. Eso no empezó así. ¿Cómo empezó eso? Mostrando sutilmente a alguien afeminado en una película o en una novela. Y siempre el papel que hacía esa persona era de la persona agradable, era la persona feliz, era la persona, hasta que llegamos al punto que ya no se puede hacer ninguna película, ninguna novela que no tenga un homosexual. Y de ahí mira dónde vamos escalando. Y necesitamos limpiar nuestra mente, porque aquello que antes era un pecado, lo presentaron después como una enfermedad, lo presentaron después como un derecho, y ahora ya lo quieren presentar como una obligación. Limpiemos nuestra mente de todo pensamiento mundano, porque este no es el enemigo más grande que tenemos. El enemigo más grande que nosotros tenemos es nuestro propio pecado, que no nos permite vivir para Dios. Por eso yo te digo, hermano, resiste el cambio que el mundo quiere operar en ti. Y es más, la enseñanza de hoy va dirigida precisamente a eso. Resiste el cambio que el mundo quiere operar en ti. Resístelo. Resístelo. Porque cuán dulce es descansar después de haber estado bien agotado, ¿verdad? Mis queridos, ya llegará nuestro momento y nuestro lugar de descanso cuando nuestro Señor venga y establezca su reino y sea el Rey por todas las edades. Ya llegará nuestro descanso. Mientras tanto, estamos llamados a luchar, a pelear, a resistir, no con la violencia del mundo, sino con la proclamación del Evangelio de Jesucristo, el cual es poderoso para salvar. Romanos 12, capítulo 2, nos dice, ustedes se lo saben, ¿lo pueden decir conmigo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes qué significa ese versículo, hermanos? De que no hay mejor plan para tu vida que el que Dios ya diseñó. No estés buscando cosas nuevas, porque es un engaño. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin. Resiste el cambio que quiere operar el mundo en ti. Y si aquí hay una persona que aún no haya creído en Jesucristo como su Salvador, yo quiero decirle eso. Si usted analiza honestamente su vida, usted llegará a la conclusión de que la vida que usted tiene ahora no es la vida que usted quiere. Porque no hay manera en que el pecado pueda satisfacer permanentemente al ser humano. El pecado lo que hace es dar una ilusión, crear una fantasía, pero luego deja un cobro, un costo muy grande y muy doloroso. Por eso, si tú hoy estás aquí y aún no has creído en Cristo como tu Salvador, te quiero invitar a que hoy te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la única manera en que tú puedes tener vida eterna, y teniendo vida eterna poder resistir
todo aquello que al final te va a destruir si lo haces. Ven hoy a Jesucristo, entrégale tu vida a Él y acepta el perdón de tus pecados por la fe en Él. Oremos, hermanos. Dios de los cielos y Padre misericordioso, te queremos adorar por la perfección de tu palabra y bendecirte porque, aunque fue escrita hace milenios ya, tu palabra sigue siendo vigente porque ella es eterna. Tu palabra fue verdad para Daniel y sigue siendo verdad para nosotros. Y hoy unimos nuestra voz a la del salmista para decir: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso recuérdanos, Señor, que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuérdanos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para que de esta manera nosotros queramos resistir el cambio que Satanás, el mundo y aún nuestra misma carne desea operar en nosotros. Permítenos luchar contra esa corriente y vivir bajo la poderosa guía tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén.